Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha y también se ve la presentación. Ya, muy bien. Entonces ya son, bueno, van a ser 8:05, yo creo que ya podemos empezar a clase. Bueno, entonces, yo soy el doctor Edilberto Martínez y hoy día les voy a hablar sobre semiología en miembro superior. A medida que avancemos, vamos a hablar de los segmentos y articulaciones que conforman el miembro superior y los síntomas y signos más importantes y la patología más frecuente que podemos ver en este segmento. Empezamos con el hombro. Ustedes saben, al realizar el examen físico o al observar a un paciente, tenemos la ventaja de que podemos comparar, ¿no? Casi en el cuerpo siempre todo es simétrico, ¿no? Y podemos hacer esa comparación. En el caso del hombro, es la descripción de la forma del hombro, como pueden ver las imágenes, en la imagen, en esta que estoy yo con mi cursor, podemos comparar tanto el lado derecho como el izquierdo y podemos notar de alguna manera alguna diferencia, ¿no? O sea, a la inspección podemos de alguna manera notar esa diferencia, ¿no? Podemos notar también eh, estructuras que son muy evidentes, como por ejemplo la clavícula, la escápula, el acromion, y y sobre todo cuando son muy notorios y que probablemente nos traducen alguna patología, ¿no? En el caso, por ejemplo, si lo vemos por la parte posterior, podemos ver acá, como pueden ver acá, por ejemplo, el acromion muy pronunciado y probablemente puede deberse a una hipertrofia muscular, a una debilidad muscular. En el caso de la clavícula, ustedes saben que la clavícula es una estructura muy fácilmente observable, palpable, y uno puede identificar alguna alteración que pueda ocurrir a nivel de la clavícula, sobre todo si estamos ante una fractura, que es de las más frecuentes que se producen en esta articulación en general del hombro. También podemos ver la forma y diferenciar, por ejemplo, miren este niño, si lo vemos por la parte posterior, podemos ver alguna alteración de la escápula, ¿no? Esta es una escápula llamada escápula lata o enfermedad de Sprengel, que es una enfermedad congénita, y uno a la inspección puede darse cuenta que aquí hay alguna patología, ¿no? Y otras, como vamos a ver más adelante, cuando hablamos, por ejemplo, de una luxación de hombro, que es de las más frecuentes, y es bien evidente la forma que adopta el hombro ante esta lesión. Y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora, lo importante del hombro, cuando uno le está en el físico, como es una enartrosis, es un tipo de articulación que tiene mucha movilidad, ¿no? Se caracteriza porque los movimientos son amplios y uno los tiene que digerir para hacer un examen más específico, más ordenado. Los movimientos los escribimos según los planos del espacio, como por ejemplo en el plano sagital, vamos a hablar de los movimientos de flexión y extensión. En el plano frontal, los movimientos de aducción y abducción. Y en el plano transverso, como ven acá, podemos ver los movimientos de rotación externa y rotación interna del hombro. Obviamente que hay movimientos que, eh, que son más complejos, como la circunducción, que también lo realizamos en el miembro inferior, que ya combinan varios planos del espacio, ¿no? Una forma de evaluar cómo está esta articulación y por ende la función que tiene los músculos que engloban esta articulación es decirle al paciente que al hacer el examen físico activo, que estas dos maneras vienen para ver evaluar sobre todo el manguito de los rotadores, que tiene que ver mucho con la movilidad del hombro y que a veces
una alteración que pueda producirse va a limitar la movilidad. Por ejemplo, si le decimos, indicamos al paciente que se toque el borde superior de la escápula, en este caso, si yo quiero examinar la escápula izquierda, con la mano contraria toco el borde superior de la escápula y indirectamente estoy evaluando tanto la elevación como la rotación externa del hombro. Y si le digo al paciente, igual que toque la punta de la escápula, estoy evaluando además la rotación interna del hombro, una forma indirecta de evaluar. Entonces el hombro tiene mucha movilidad, amplia movilidad, ¿no? Ahora, siempre cuando, ya que estamos acá en el aparato locomotor, siempre hay que hacer un recuento anatómico para darnos cuenta de dónde se encuentra realmente la lesión. Acuérdense que el hombro tiene no solamente, si bien es cierto, la articulación escápulo-humeral es la más importante, pero también existe la articulación acromioclavicular, la esternoclavicular, la articulación escapulotorácica, que es básicamente una articulación funcional que tiene que ver mucho con la elevación del hombro, miren. Y se habla también del espacio subacromial hoy en día. ¿Por qué? Porque es importante, porque este espacio es donde realmente se lesiona el magnítulos rotadores, ¿no? Y hablando del magnítulos rotadores, ustedes tienen que conocerlos porque son, además de darle movilidad, le da estabilidad al hombro. También recordar estructuras importantes que atraviesan el hombro, como son el plexo braquial, arteria humeral, axilar humeral, que hay que tener siempre presente ante cualquier lesión que pueda producirse en el hombro. Vamos a ver las principales lesiones que vamos a encontrar, y de ellas la primera son las fracturas, y de ellas la fractura de clavícula, que es de las fracturas más frecuentes que se producen en esta articulación. Sigue la fractura del hueso proximal, después vienen las luxaciones también, que son de las más importantes porque son las más frecuentes que vamos a ver que se producen en la anatomía humana. Vamos a ver lesiones del manguito rotador, el gran síndrome del hombro doloroso, que tiene que ver con todo lo anterior. Entonces empezamos con las fracturas. Decía que la fractura de clavícula es de las más importantes, porque por frecuencia, porque es de las más frecuentes en esta región, esta articulación, y es evidente, es muy fácilmente detectable, ¿no? La deformidad es muy clarita, es muy clara cuando uno la ve en esta región clavicular. Se puede notar la deformidad, incluso si uno la palpa, además de que el paciente siente dolor, va a haber probablemente crepitación por el efecto de la fractura, ¿no? Ustedes saben que toda evaluación, sea con inspección, sea con palpación, siempre, en su gran mayoría, nos pedimos como medio auxiliar las radiografías. Y efectivamente, miren, una fractura clavícula que es muy fácilmente detectable en la inspección, en la palpación. Le siguen con frecuencia las fracturas del húmero proximal, miren, ¿no? Las fracturas del troquíter, del troquín, del cuello quirúrgico, del cuello anatómico. Y cuando esta lesión es amplia, con minuta, con más energía, con más alta energía, vamos a encontrar un signo muy característico, que a veces no solamente invade, está en la región del hombro, y que puede invadir la región pectoral. Esto es lo que se denomina el equimosis o el signo de Hennequin. Acuérdense, el signo de Hennequin. Las fracturas de la escápula, del cuello de la glena, generalmente son rarísimas, ¿no? Generalmente nos encontramos cuando el paciente tiene, ahora que se va a hablar del seminario de politraumatizado, a veces uno ni se da cuenta de la fractura, porque a veces no es lo más importante que se produce en el politraumatizado. Hace un examen más detallado y encontramos por ahí una fractura de escápula, una fractura de la galena. Miren esta imagen, donde se hace una rotación externa del número acá. Miren cómo es la articulación, es básicamente una bola con un plato. Miren lo amplio que puede ser por ese movimiento, por esta estructura, lo amplio que puede ser el movimiento, pero eso lo va a hacer a expensas de su estabilidad. De ahí que las luxaciones que se producen en el hombro son las más frecuentes, ¿no?
y de ellas la luxación anterior del hombro, la luxación escapulohumeral anterior, ¿no? Como pueden ver acá, y nos da un signo muy característico, el hombro tiene un borde redondeado, se transforma en un suborde afilado, puntiagudo, como pueden ver acá, y que es el signo que se denomina el signo de la charretera, ¿no? ¿Por qué se le llama charretera? Porque miren, en los uniformes de los militares tienen estas sombreras que imitan esta forma aguda del hombro, esto es lo que se denomina charretera. De ahí viene el nombre del signo de la charretera, ¿no? Y que generalmente el paciente cuando llega a la consulta o a la emergencia, sobre todo en la emergencia, el paciente viene con esta postura, miren, ¿no? Con mucho dolor, no quiere ni que se le toque, mucho menos el hombro, viene cogido con la mano contralateral, porque a cualquier movimiento, rotación, abducción, le produce mucho dolor. Está limitada grandemente la función, y vuelvo a repetir, es de las más frecuentes, por no decir la más frecuente, el miembro superior. Mejor dicho, la abducción más frecuente de toda la anatomía humana. Existe otra abducción que le sigue por frecuencia y que a veces tiende a confundir, ¿no? A veces sigue el paciente o atlético o un poquito subido de peso y da la signo de la charretera, ¿no? Algo afilado, pero si uno es más exhaustivo en el examen, se va a dar cuenta que esta articulación, que es la más importante de la escápula humeral, está conservada. Si hacemos un examen, hacemos las rotaciones externa, interna, la aducción, están conservadas. El paciente de repente alguna incomodidad, pero el paciente no tiene dolor. Probablemente sienta dolor cuando hagamos la deducción, cuando elevamos el brazo, ¿no? Porque acá está el tois y va de alguna manera a producir un movimiento de esta zona que está luxada. Y existe lo que se denomina el signo de la tecla del piano, ¿no? Como pueden ver acá, uno presiona como si fuera una tecla del piano, se reduce la luxación, como pueden ver acá, se reduce, y lo soltamos y inmediatamente se luxa, ¿no? Obviamente que para que se produzca este signo tiene que haber ruptura de casi todos los ligamentos de contención en esta articulación, ¿no? Entonces, este es el signo de la tecla del piano que se produce en la luxación acromioclavicular. Acá también en esta región vamos a encontrar en esta articulación las lesiones del manguito rotador, que si bien es cierto, antiguamente era muy frecuente, bueno, no digo muy frecuente, era más frecuente en las personas de la tercera edad por el tiempo, por el uso, por la actividad, pero hoy en día se observa también en gente joven, sobre todo en deportistas calificados, ¿no? Se producen las famosas tendinitis, ¿no? Y de ellos, bueno, de ellos la tendinitis del supraespinoso, ¿no? Que se produce en esta zona que yo le decía, en el espacio subacromial, ¿no? Acuérdense que las tendinitis son acciones repetitivas, como que saturan la función del músculo, del tendón, y eso produce inflamación. Incluso se habla de microfracturas que podría existir en esta articulación, en esta inserción, perdón, ¿no? Están también las denominadas síndromes del pinzamiento, y eso tiene que ver con la forma del acromio. Se describe también en este síndrome, lesión del manguito rojo, las rupturas parciales y sobre todo lo que es más frecuente es las tendinitis, ¿no? Ahora es importante, sobre todo si estamos hablando de semiología, es el examen físico, acuérdense. Hay un sinnúmero de signos y síntomas que se observan con nombre propio, pero en realidad no es llenar tanto de eso, sino hacerle hincapié del examen físico que uno tiene que hacer, ¿no? Cómo está la rotación interna, la rotación externa, si está limitado, si hay dolor. Eso es lo importante al hacer el examen físico para determinar si es que existe alguna lesión del manguito de los rotadores. El síndrome de hombro doloroso es un síndrome amplio que engloba toda lesión que tenga que ver con, obviamente, en el hombro. Esta lesión puede tener un patrón periarticular, como por ejemplo
las lesiones del manguito rotador, ¿no? La patología tendinosa, una lesión de las bursas que están alrededor del hombro, puede tener una causa propiamente articular, como por ejemplo una artrosis, como el tiempo, sobre todo se ve en las personas de la tercera edad, o puede verse una entidad que se llama el hombro congelado, que por alguna razón la cápsula se engrosa y que limita grandemente la función. De difícil tratamiento, generalmente se infiltra, se hace terapia física, pero generalmente demora mucho en su recuperación. Y este síndrome de embarazo puede deberse también a causas extrínsecas, ¿no? Lesiones que se producen en la columna cervical pueden tener cierta irradiación al hombro y eso puede confundir como un síndrome doloroso o se puede incluir como si fuera un síndrome de hombro doloroso, entonces hay que tenerlo presente siempre. Bajamos, nos encontramos en el brazo. En el brazo generalmente va a haber alteraciones tanto en su forma, en su alineación. Y esta forma y esta alineación va a ser alterada en su gran mayoría, por las fracturas, ¿no? Como pueden observar acá, vemos el aumento de volumen, vemos la equimosis que traduce sangrado por la fractura, movilidad normal que podría haber, obviamente el dolor está. Uno toma la radiografía y vamos a encontrar efectivamente que nos encontramos con las fracturas de húmero, que es una de las más frecuentes, de diferentes tipos, de diferentes formas, eso lo van a leer, la creación de fracturas de húmero, inclusive un poquito más distal, puede traer como complicación propia de la fractura esta deformidad, miren, esto es lo que se denomina una mano péndula, que al paciente le decimos, a ver, extiende la muñeca y no la puede hacer. Y esto básicamente porque probablemente existe una lesión de nervio radial, que puede ser una neuropraxia, que esté probablemente el nervio radial contusionado o de repente atrapado en la fractura, ¿no? Y produce una lesión de nervio radial. Por eso es que en las fracturas de hombro siempre hay que examinar cómo está, obviamente como en toda fractura, cómo está la sensibilidad, cómo está la inervación. Se describe que hasta el 20% de estas fracturas puede producir una lesión del nervio radial, por eso hay que tenerlo presente, ¿eh? En el examen físico, acuérdense. Tenemos en este segmento las lesiones de la porción larga del bíceps. Tenemos las rupturas, que son menos frecuentes, miren. Se rompe la porción larga del bíceps, uno flexiona y miren, se forma esta pelota, que se le denomina el signo de Popeye. Miren, este es un personaje, de repente ustedes no lo han conocido, pero así se conoce el signo de Popeye. O también el signo de Weber, que básicamente nos describe que existe una ruptura del tendón de la porción larga del bíceps. Lo que sí es más frecuente son las tendinitis de la porción larga del bíceps, ¿no? Uno examina, palpa la correa bicipital, si es que existe, si es evidente la tendinitis y produce, solamente con palpar la correa bicipital vamos a producir dolor. O a veces si queremos despertar el dolor o hacerlo más intenso, hacemos un examen contra resistencia, como pueden ver acá. Le indicamos al paciente que flexione el codo con supinación del antebrazo y le indicamos que flexione el codo y nosotros hacemos contrarresistencia con esta mano, con la mano derecha, como pueden ver acá, y despertamos el dolor de esta tendinitis. Ahora nos encontramos en el codo. El codo es una articulación donde es fácilmente palpables tuberosidades muy bien descritas, como pueden ver, como son la epitróclea, el epicóndilo, el uretra, son muy fácilmente palpables. Y acabamos de encontrar las tendinitis muy características, como es la epicondilitis, la epitrocleitis, también llamada cono del tenista, codo del golfista, y otras estructuras que vamos a ver, y otras lesiones que vamos a ver.
Por ejemplo, en el caso de la anatomía del codo, como vuelvo a repetir siempre, es muy fácilmente palpable las tuberosidades como son el epitroclo, epicóndilo, y que a veces podemos describirlos. Si yo lo veo al paciente con el codo flexionado en la parte posterior, mire, vamos a formar un triángulo si yo uno las tres tuberosidades, ¿no? El epitroclo, el epicóndilo y el olecranon, vamos a formar un triángulo bien, bien definido. Y si extendemos el codo, estas estructuras van a formar una línea, miren, si juntamos. ¿Por qué le describo eso? Porque en algunas alteraciones, como sobre todo en las fracturas, se pierde se pierde el triángulo de Nelaton, por ejemplo, ¿no? También es importante recordar los movimientos que realiza el codo. Obviamente el movimiento principal es la flexo-extensión y hay un movimiento que lo realizamos con la muñeca, ¿no? Que es la pronosupinación, que es un movimiento importantísimo. Como vamos a ver, las lesiones que se puedan producir, las limitaciones al producirse una lesión, como vamos a ver a posterior. Y lo que yo le decía, las lesiones muy descriptivas, que en sí no son inflamación de las estructuras óseas, sino de los tendones que se insertan en estas estructuras. Por ejemplo, el epicondilitis o codo del tenista, lo que se lesiona o se inflama es el tendón extensor de la muñeca, ¿no? El tendón conjunto de los tendones extensores de la muñeca. Y en la epitrocleitis o codo de golfita, el tendón conjunto de los músculos flexores de la muñeca, mira, ¿no? Y también el paciente a veces refiere dolor de la zona y uno puede despertar el dolor palpando solamente tanto el epitrócleo como el epicóndilo, y podemos hacer también exámenes contra resistencia, ¿no? Palpamos la zona, en este caso la epitróclea, el codo del tenista, y hacemos contra resistencia, le indicamos al paciente que extienda la muñeca, obviamente contra resistencia, y pues despertamos el dolor o lo hacemos más intenso. Lo mismo sucede en el caso del epicóndilo, epitróclea, palpamos la epitróclea y le indicamos al paciente que flexione la muñeca, obviamente contra resistencia, y despertamos más, se hace más intenso el dolor. Es una forma de describir o hacerse evidente el dolor, ¿no? También se describe esta lesión que, en fin, es cierto, no es tan frecuente como son las bursitis o las craneanas, miren, ¿no? Acuérdense que las bursitis son estructuras que están, que hacen que estructuras adyacentes se deslicen, ¿no? En el caso de esta bursitis, miren, es una bursa que está entre piel y básicamente hueso, miren, ¿no? Por eso las personas que están mucho tiempo boca abajo, con el codo presionado con el suelo, hace que se produzca inflamación a ese nivel. Y a veces tiende a confundir, ¿no? Puede confundirse con una luxación, pero uno, acuérdense, es importante el examen físico. Acá no va a estar limitado a la flexo-extensión ni la pronosupinación. Solamente se va a notar esta tumoración. Obviamente, si uno lo palpa directamente va a producirse dolor. Acá se describen también las luxaciones posteriores del codo, la posterolateral, que es de las más frecuentes en esta articulación. El paciente viene en esta posición, miren como una deformidad, aparentemente el antebrazo se acorta. Miren, si lo vemos posteriormente, el codo flexionado, acá se desaparece el triángulo que yo le decía, el triángulo de Nelaton. ¿Por qué? Porque por la misma luxación se pierde esta relación. Ahora, cuando veamos una fractura a nivel del codo, sobre todo en los niños, ese triángulo de Nelaton
no desaparece, sino persiste, como vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Entonces, este es de la luxación más frecuente que se produce en el codo. Se describe también acá en el codo la pronunciación dolorosa o codo de niñera. ¿Cómo es que se produce este codo de niñera? Cuando el paciente es traccionado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué el codo de niñera? Por el cuidador, que puede ser efectivamente el cuidador, puede ser la mamá, el papá, que cuando lo tracciona con cierta pronación, puede producirse una subluxación de la cabeza del radio. Y esto produce bloqueo del codo con dolor. El niño viene en la emergencia, el papá asustado, con el codo que no lo puede mover, bloqueado con dolor, ¿no? Y llega la emergencia y uno lo que hace es todo lo contrario, hace cierta tracción, hace lo contrario, hago la tracción con supinación del antebrazo y automáticamente se reduce este codo de niñera. Pero muy característico. Y ustedes hacen la anamnesis, cómo es que se produce y tal cual, así, ¿no? Cuando pues, el cuidador lo tracciona, lo carga, miren cómo pueden ver las imágenes acá y se produce esta alusión. Sobre todo en los niños menores de 5 años. Ahí es donde se presenta con mayor frecuencia. Están las fracturas del codo, como yo les decía, ellas pueden existir una fractura de la cabeza radio, fractura de Pitón, son menos frecuentes. Y hago referencia a las fracturas supracondilas que se producen en los niños, porque son las fracturas de la fractura que es la más frecuente, la fractura supracondila porque están por encima de las tuberosidades, ¿no? De los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, o epitróclea o epicóndilo, ¿no? Ahora, el niño puede venir con gran deformidad, con mucho dolor, con equimosis. Miren, este gran desplazamiento puede producirse, hay estructuras que atraviesan como la telomeral, ustedes saben, atraviesan acá el nervio radial, el nervio mediano, entonces puede haber lesión, por eso es importante, ante este desplazamiento importante, examinar cómo está la sensibilidad y sobre todo la irrigación, porque puede haber lesión por el tipo de fractura, mire, ¿no? Tan evidente, con gran desplazamiento. Ahora bajamos, estamos en el antebrazo. En el antebrazo, igual que en el brazo, vamos a ver deformidades o alteraciones en su forma, en su alineación. De ellas, las fracturas, miren, en los niños que son muy características, que pueden tener angulaciones o previos a producirse una fractura, miren, como el hueso es plástico, en el niño el hueso tiene cierta plasticidad que le permite doblarse, como pueden ver acá, y a veces se produce una fractura en tallo verde. Se fractura solamente una cortical y la otra está íntegra. Eso lo vemos en los niños, ¿no? O puede haber una fractura completa, como por ejemplo, miren, ¿no? Con gran deformidad, como pueden ver acá, miren. Obviamente hay fractura de los dos huesos que hay, tanto del cúbito como el radio, ¿no? Acá también vuelvo a describir el movimiento de la pronosupinación que se realiza conjuntamente con el codo, porque es un movimiento que lo tiene básicamente el cuerpo humano. Importante porque con eso hacemos casi todo, ¿no? Con eso cogemos objetos, saludamos, hacemos casi de todo con este movimiento de pronosupinación. Acá también vamos a tener, además de las fracturas en los niños que son frecuentes, la fractura de antebrazo, ahí existe una fractura muy característica que tiene nombre propio como son la fractura de Montella o la luxofractura de Galeazzi, ¿no? Miren, la Montella es cuando se fractura el cúbito y se luxa la cabeza radio. Y la otra es la Galeazzi es lo contrario, fractura del radio, el diáfisis del radio y se subluxa la radio cubital distal, miren. ¿Cuál es la característica de estas fracturas, de estas luxaciones con fractura?
es que uno resuelve la fractura, sea de forma manual, si es un niño, de forma conservadora, o sea, de forma quirúrgica, uno resuelve la fractura y la luxación automáticamente se resuelve, sobre todo cuando son agudas. O sea, no hay necesidad de agregar un gesto quirúrgico más para reducir esta luxación. Solamente resolviendo las fracturas, las luxaciones se dan. Esa es la característica de estas luxaciones que tienen un nombre propio, como pueden ver ahí. Yo les mencionaba este movimiento de pronosupinación que es importante, que de pronosupinación existe lo que se denomina la sinostosis. ¿Qué cosa es la sinostosis? Cuando hay fusión de huesos, de dos huesos o tres o más, puede ser donde no debe existir, ¿no? Como por ejemplo, miren, la parte proximal acá está fusionado tanto el radio como el cúbito, miren las imágenes, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Y eso qué va a producir? Miren, la limitación a la supinación, ¿no? Supinación. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo esto no duele? ¿No? Generalmente es la mamá o el cuidador que se da cuenta. El niño de 5 o 6 años viene y se observa y, y al querer coger un objeto, el niño hace rotación del hombro. Como no puede supinar, no puede agarrar, entonces tiene que agenciarse con el movimiento del hombro para agarrar los objetos. Es ahí donde le llama la atención al cuidador, o la mamá, o al papá, o quien lo cuida al niño. Entonces uno lo examina y efectivamente hay limitación de la supinación. Es así como uno hace el diagnóstico. Ahora nos encontramos en la muñeca. Miren, en la muñeca, hoy en día existe mucha lesión, muchas traumatismos en esta zona. ¿Por qué? Porque se observan lesiones de tipo laboral y fracturas que se producen por efecto de la osteoporosis, que se produce en las personas de la tercera edad. Es importante, sobre todo en las lesiones de tipo laboral, el conocimiento de la anatomía para su reparación, acuérdense, ¿no? Vamos a ver, obviamente, otras lesiones que vamos a describir a continuación. Miren, por ejemplo, una mano traumática, una lesión de los tendones flexores, miren, ¿no? Que hoy en día está muy en boga las lesiones por amoladoras, por sierras, que se producen los trabajadores, los albañiles, los carpinteros. Les decía el conocimiento de las estructuras, eh, sobre todo para su reparación, ¿no? ¿Qué tendón, cuáles son los tendones que uno tiene que hacer la rafia o la sutura? A veces hay que suturar estructuras importantes como el nervio mediano, en ese caso, que es el más frecuente que se producen estas lesiones, y otras estructuras más, parte muscular, incluso puede haber con fractura, ¿no? Con lesión de la estructura ósea. Lo mismo sucede con la lesión en los extensores. Igual, con accidentes generalmente por accidentes laborales, que se produce lesión, ¿no? De los tendones extensores. Lo importante acá es conocer bien la anatomía para hacer la reparación. Acá existen las fracturas del radio distal, determinadas fracturas de muñeca, que son de las más frecuentes. Una fractura de muñeca es lo que siempre viene en la emergencia, ¿no? Pues hay que conocerlo. Hay que conocer, sobre todo, parámetros geográficos, porque cuando uno hace una reducción de muñeca, que generalmente lo hace en el tópico de la emergencia, cómo es que tiene que quedar, hasta yo donde puedo aceptar una corrección que me permita decir, así ahí lo dejo y ahí se va de alta, ¿no? Como que puede ser que no me dio, porque la fractura es muy inestable, no recuperé los parámetros y ángulos importantes para quedar satisfecho con mi reducción. Pues es importante conocerlo. Acá tenemos la fractura de muñeca por excelencia, como es la fractura de Coles, miren, que nos da esta deformidad en dorso de tenedor, miren, ¿no? Como si fuera la forma de un tenedor, miren, el dorso de tenedor.
Si lo vemos en la grafía de perfil, como pueden ver, ¿no? Acá está la fractura, miren. Fractura de Coles. Esta es la fractura de Coles, acuérdense, ¿no? De las más frecuentes. La típica fractura de Coles, que da la deformidad en dorso de tenedor. En la fractura de muñeca, si bien es cierto, puede existir la fractura típica de Coles, pero puede haber un sinnúmero de fracturas con nombre propio, con diferentes tipos de trazos, con conminución, con alteración de la relación del cúbito con el radio, que dan estas deformidades en bayoneta, miren así. Si lo vemos en la vista, en vista frontal, y que básicamente ya se habla de fracturas más inestables que probablemente requieran tratamiento quirúrgico. Por suerte, la gran mayoría de fracturas de muñeca se solucionan de forma conservadora. Existen los famosos gangliones, que también lo podemos observar en la mano, que están los gangliones, que son quistes sinoviales, que no se conoce efectivamente la causa, se describe que pueda producirse por la fuerza que ah, que le pone cuando uno hace alguna actividad. Por suerte son quistes benignos, pero sí se hacen evidentes cuando por aumento de tamaño o cuando por su crecimiento presionan estructuras importantes, como puede ser en este caso la arteria radial, el nervio mediano, que produce ya síntomas importantes, ¿no? Acá también se describe un tumor, que si bien es cierto es tumor agresivo, benigno, agresivo, que por excelencia se produce o se ubica con mayor frecuencia en la rodilla, pero puede verse también en el radio distal, miren, ¿no? Y da esta gran alteración. Es un tumor bien agresivo, miren, cómo destruye el hueso, como pueden ver acá, invade partes blandas, que requiere ese tratamiento agresivo. Y que vamos a ver también sobre todo cuando hacemos la palpación de la muñeca, podemos encontrar patología como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano es un espacio, un túnel específicamente donde transitan los nervios, el nervio mediano con los músculos flexores de la muñeca. A veces esto tiende a inflamarse por una patología subyacente, que puede ser por fractura, por la actividad generalmente más frecuente en las mujeres, en los diabéticos, y que produce compresión del nervio mediano con síntomas como dolor, entumecimiento, parestesias, sobre todo del recorrido del nervio mediano. Uno puede despertar este dolor haciendo una percusión, mire, con que uno lo puede hacer con el dedo, para que con el martillo reflejo percutimos a este nivel y despertamos esa sensación de entumecimiento, de parestesia, de dolor que se produce en el túnel carpiano. Está la prueba de Fallen, como pueden ver acá, miren. Ponemos el dorso de las manos en la posición, con el codo flexionado, y en menos de un minuto ya el paciente está presentando las parestesias y el dolor. Es una forma de identificar si el paciente efectivamente está con el síndrome de túnel carpiano. Ahora, los movimientos de la muñeca son muy particulares, que a veces también lo utilizamos para determinar o describir alguna lesión que puede producirse, como por ejemplo la tendinitis o tenosinovitis de Kervain, miren, ¿no? Que por actividad, sobre todo por actividad, acuérdense que las tendinitis se producen por movimientos repetitivos, ¿no? Que no cambian, ¿no? Entonces como que recargan el tendón, produce inflamación, y en este caso, en el del Kervain, miren el extensor corto del pulgar y con el aductor largo del mismo pulgar, que recorren juntos, se inflama en este recorrido, en este nivel, y que a veces palpando esta zona puede producirse dolor, o
lo queremos, perdón, estar más seguros o hacerlo más evidente haciendo la prueba de Finkelstein. Cuando es un Finkelstein positivo, hacemos la maniobra, miren, abrazamos el pulgar con los otros dedos y hacemos una desviación cubital, ¿no? El movimiento de desviación cubital, parece, mira, desviación cubital. Al hacer esta desviación cubital, estiramos, teóricamente movilizamos el flexor y el abductor del pulgar, miren, y produce dolor en esta zona. Entonces, al producirse el dolor, estamos ante un Finkelstein positivo y estamos ante una tendinitis de Carvalho. Para terminar, llegamos a la mano. Acuérdense que la mano es una estructura, un cemento que muy rico en patología, en semiología, porque vamos a ver alteraciones de su forma, en su tamaño, patología eh, rara, a veces rara, pero que muy, muy evidente. Están las fracturas, como vamos a ver, y deformidades que propias de enfermedades crónicas, como vamos a ver más adelante. Miren, por ejemplo, tenemos la macrodactilia, la acromegalia. La diferencia es que en la acromegalia no la manejamos, no la tratamos los traumatólogos, sino la trata el internista, el endocrinólogo. En el caso de la macrodactilia, sí, tratamos nosotros, porque sí, son patologías propias de la especialidad. Por alguna razón que no se sabe hasta ahora, existe hiperregación, miren, tanto del segundo y el tercer dedo, miren. Y a veces, digamos, es tanto el crecimiento que obstruye la movilidad de la mano, que a veces llegamos a amputaciones. O sea, es diferente la macrodactilia que la acromegalia, acuérdense. La polidactilia, que es el aumento del número de los dedos, como pueden ver acá, miren, ¿no? Inclusive a veces los dedos pueden aparecer con todo un radio completo, no solamente falanges, sino hasta metacarpianos, como pueden ver acá. Están la sindactilia, que es la unión de los dedos. Ahora, esta unión puede ser solamente de partes blandas, o puede haber fusión, también puede haber una sinostosis también, o sea, una unión de los huesos, como pueden ver acá. Esta es la sindactilia, ¿no? Que puede ser dos, tres, pueden ser hasta pegados, miren, como acá, dos o más dedos. Esta que se describe, esta patología que, si es cierto, es raro, pero muy característico, ¿no? Que es por alguna razón, se produce una fibrosis de la fascia palmar. Bueno, en sí no es una contractura, ¿no? Es una fibrosis de la fascia palmar que hace esta fibrosis, atrapa a los tendones tanto del cuarto y del quinto dedo, que hace al atrapar como que retraen a los tendones, miren, que no permite que se extiendan, y esto más bien produce una flexión constante. Pacientes que vienen con esta mano, miren, ¿no? En un comienzo uno lo puede tratar liberando esa fibrosis con infiltración, pero a veces requiere cirugía liberar toda esa fibrosis, ¿no? Y a veces pacientes que ya muy comprometidos con los dedos flexionados, a veces acaban en amputación de los dedos. ¿Por qué? Porque no hay forma como tratar. ¿Por qué? Porque una mano, imagínense, una mano así no se podría trabajar con el dedo metido ahí. No podría coger objetos, podría con mucha dificultad. Existen también en la mano los nódulos artrósicos, ¿no? Tienen un nombre propio, como pueden ver acá, los nódulos de Everdeen, que se ven generalmente en las artrosis propiamente dichas. Los nódulos de Bouchard, que lo vemos generalmente en los pacientes con artritis reumatoidea, miren, muy características. En la mano reumática también vemos estas alteraciones, como pueden ver ahí, con desviación cubital de la articulación metacarpofalange, como pueden ver acá, una mano muy característica. Y vemos también acá patología que tiene muy parecida a lo que produce en la muñeca, como alteraciones en los dedos propios, que se producen por alteraciones, vuelvo a repetir, no por efectos solamente traumáticos, sino por otras causas.
Están los gangliones nuevamente repetibles que se producen en la muñeca, también puede producirse en el trazo de un tendón, de un músculo en especial, porque ese líquido sinovial puede producirse justo en la vaina del tendón ahí. Están las paroniquias, que son las infecciones o inflamaciones que se producen en los lechos unguiales, como puede ver acá, que básicamente requieren tratamiento con antiinflamatorios, antibióticos. Están obviamente las fracturas, las luxaciones, incluso fracturas con nombre propio. Está la fractura del boxeador, la fractura de Bennett, de Rolando, que cuando van de mano, que las fracturas van a volver a repetir, va a ser lo más específico. Pero básicamente, como pueden ver, muy descriptivo, con nombre propio. Están las fracturas también, la fractura de los metacarpianos o las falanges, las luxaciones, que son evidentes, que uno tiene que hacer la reducción de todas las luxaciones, siempre requiere una reducción, siempre hacerlo lo más pronto posible. Están dedos muy característicos, como por ejemplo el dedo en gatillo o dedo en resorte, ¿no? Paciente que Algunos pacientes que por mucha fuerza constante que realizan, eh, existe en el trazo del tendón flexor una cuerda como que queda atrapado el tendón, ¿no? Y uno tiene que hacer el esfuerzo a veces para estirar el tendón. Es como si estuviera engatillado, ¿no? Pues el dedo engatillo. Inclusive a veces lo tenemos que agenciarnos con la otra mano para extenderlo. Existe el dedo martillo, miren, como pueden ver acá, que se produce básicamente por lesión del extensor, ¿no? Y eso, obviamente, que si hay una lesión del extensor va a primar la función del flexor. Están los dedos en boutonnière, se llama, que se produce, que se ven en la artritis reumatoidea como el cuello de cisne, la lesión en cuello de cisne o en ojal, como pueden ver acá, muy característico en la artritis reumatoidea. Los movimientos, acuérdense que los movimientos de la mano son muy complejos, inclusive hay para ver, o de alguna manera, en forma indirecta, para ver cómo está la inervación, sobre todo la inervación de la mano. Hace un movimiento le decimos al paciente que haga, por ejemplo, el signo de la O, estas formas de indicarle al paciente que haga estos movimientos para determinar cómo está la inervación ante cualquier lesión. Y uno de los movimientos muy característicos que tiene que ver mucho con la función es la pinza, la prensión. ¿Cuál es ese movimiento? Si hacemos todo con ese movimiento de la pinza o la prensión, ¿no? Si ustedes son muy observadores, miren en esta mano, solamente miren, como pueden ver acá, hay 4 dedos, miren. Acá es lo que se hizo una pulgarización del índice para hacer el efecto de la pinza, miren, ¿no? Lo importante que es este movimiento de la pinza. También hacer recordar cómo uno tiene que, ante qué lesión, sobre todo cuando hablamos de la lesión de los tendones flexores, cuál de los tendones está lesionado, el superficial, el profundo, hacer una buena descripción para saber directamente cuál está lesionado y cuál requiere reparación. Esta diapositiva la pongo, ¿por qué? Porque las enfermedades congénitas generalmente presentan juntas. Acá hay una polisindactilia, miren, ¿no? Sí, a veces las enfermedades congénitas vienen juntas, ¿no? Esto le pongo para que tengan presente siempre el movimiento, a veces tanto que tienen inserción exclusiva o propia, como son tanto el segundo como el quinto, ¿no? Extensores propios del segundo y el quinto dedo. Acá también se describe la contractura isquémica de Volgo, miren. Esta mano, lo ven con esa alteración, esa forma, básicamente es producto generalmente producto de una iatrogenia o un descuido de la familia. Generalmente se ven fracturas de antebrazo, que
que no recibió tratamiento o que probablemente se le puso un yeso, el paciente nunca regresó a su cita de una semana o 2 semanas con el yeso y que probablemente hizo un síndrome compartimental. Y al haber un síndrome compartimental, o sea, al haber un síndrome produce ese daño perenne de la musculatura, de la inervación. Y esto trae como consecuencia, como pueden ver, estas alteraciones en la mano, ¿no? Con gran dificultad, con gran limitación funcional y de difícil tratamiento, ¿no? Que son productos básicamente, como causa principal, del síndrome compartimental, puede ser por iatrogénesis, aunque uno lo quiera, por mal control de su paciente al, al sospechar que puede existir un síndrome compartimental que podría producirse, ¿no? Y para terminar, siempre les hago esa mención de recordar siempre la inervación de la mano es importante, que para hacer una buena examen físico, una descripción de la lesión, qué nervio está tomado o lesionado, ¿no? Se describe una descripción muy característica de esta lesión, como por ejemplo en la mano del predicador, donde va a determinar la lesión del nervio mediano, la mano en garra o mano simia, que traduce lesión del nervio radial, y la mano caída, mano péndulo, que ya lo hemos visto anteriormente en la lesión del nervio radial. Bueno, esto es básicamente lo que quería hablarles sobre semiología. Obviamente es extenso. Obviamente que a medida que avance con las teorías, se separen los segmentos, se va a hacer probablemente una descripción más exhaustiva de las lesiones más frecuentes que se producen en miembro superior. Si tuvieran alguna pregunta. Todo claro, doctor.